Tenemos un pasaje que hemos intentado entrar esta mañana, Lucas capítulo 6, verso 46. Lucas 6, verso 46. Se inicia con una pregunta al pasaje, una pregunta a la cual tengo que responder. Jesús no va a responder esa pregunta la respondemos nosotros. Es importante entender eso porque de alguna manera, quizás sin ir más allá de conjeturas, Dios está esperando que yo considere a mi Salvador mi Señor. Usamos el término ya anteriormente, es la misma palabra que aparece en griego, es Kyrios. La palabra Kyrios tiene que ver exactamente con un estado, en una relación donde el Señor se vuelve el proveedor. Yo sé que queremos hacer ver la palabra Kyrios como dueño o como amo, pero la palabra está siendo usada desde el hebreo, no desde el griego. Y Dios intenta, no puede hacer más que eso, intentar que yo sepa que Él es el que provee, que Él es el que está ahí para mí, que sin importar lo que pase, Él va a aparecer a mi favor. Es mi Kyrios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, rodeado solamente por sus discípulos, pregunta. Es una pregunta hecha solo a discípulos. ¿Por qué me llamás Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Buena pregunta, porque eso va con todas nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones funcionan de esa manera. Si tenés un esposo, querés que te trate como esposa. Si tenés una esposa, querés que te trate como si fuera su esposo. Si tenés un hijo, querés que te trate como padre. Si tenés un padre, querés que te trate como un hijo. Por lo tanto, algunas personas se escandalizan cuando hablan del pedido de Jesús, pero no es un pedido escandaloso, es un pedido de la razón. ¿Por qué le decís a tu mujer esposa y la tratás como una basura? ¿Por qué le decís a tu hijo hijo, pero sos incapaz de proveerle? Bueno, ese es el término Kyrios al cual el Señor Jesucristo se refiere. A aquel que está determinado por la relación. Cristo es nuestro Señor. Bueno, si Cristo es nuestro Señor, pregunta él, ¿por qué no haces lo que te digo? Bueno, la lista de las cosas que Él nos pide son complicadas. La regla de oro debe ser una de las zonas más eh, menos tocadas en el mensaje del Evangelio, porque se me pide hacerle a los demás como quisiera que me hicieran a mí. No toda la gente está en disposición de tener una actitud correcta con nosotros, pero sí yo quiero que la gente tenga una actitud correcta conmigo. Por lo tanto, el Señor Jesucristo dice, esto es lo que yo te digo. Hacé con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Orar por los que te maldicen, bendecir a los que te maldicen, entregar la otra mejilla. Si alguien te quiere quitar la capa, regalarle también la camisa.
Ah, son actitudes complicadas, sí, son actitudes complicadas, pero son las cosas que el Señor nos pide. Sin embargo, estas cosas que Él nos pide no se aplican a todo el mundo. Y ahí nos quedamos esta mañana. ¿A quién y sobre quién se aplican las cosas que Él nos pide? ¿O se aplican sobre todos los hombres? No, no, no es cierto. No es cierto. Porque el que divide en dos grupos a la humanidad es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesito seguir su luz para distinguir a quién se refiere las personas hacia las cuales tengo que hacer lo que Él me pide. Tomemos ejemplo de la ley. Tomemos ejemplo de la ley primero para poner el presupuesto que necesitamos. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, ustedes van a leer, si tienen chance después de buscarlo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¡Pum! Se acabó. ¿Cómo se aplica esta ley? Irremisiblemente. O sea, no se puede redimir. Es irremisible. Bueno, pero ahora estamos en el mandato de Jesús y yo le digo, Señor a Jesús, por lo tanto yo tengo que hacer lo que Jesús me pide. Pero hermanos, ¿quién piensa que nos dio la ley? ¿Quién nos dio la ley? ¿No fue la segunda persona de Dios? ¿No bajó la segunda persona de Dios y escribió con su mano en una tabla de piedra la ley? ¿Y ahora qué? ¿La ley no sirve? No, nos deshacemos de la ley, ahora estamos en Cristo. Cristo es la ley también. Sé que han leído conmigo Apocalipsis. Recordarán que los salvos son los que guardan la ley y el testimonio de Jesucristo. ¿Te vas a salvar? Sí, te vas a salvar. ¿Hay seguridad de salvación? Hay seguridad de salvación para los que guardan la ley y el testimonio de Jesucristo. Bueno, el testimonio de Jesucristo dice que hay dos tipos de hombres básicamente habitando a nuestro alrededor. Pecadores y abominables. ¿Sobre quién se aplica la gracia? Bueno, la gracia se aplica solo sobre pecadores. La gracia de salvación se aplica solo sobre pecadores. Ahora, tengo que ser consciente de esta realidad. Quizás por razones puramente doctrinales, diría yo, para no caer en ningún juicio equivocado. Quizás no nos hemos dado cuenta que hemos obedecido una voz extraña y nos hemos apartado de la ley. ¿Está bien? Nos hemos apartado de la ley para consagrarnos supuestamente al Evangelio. Entonces las personas que han sido ganadas por Cristo de repente llegan a una conclusión complicada y extraña que la ley ya no los toca. Pero es un concepto tan afuera de la doctrina que nos deja sin el Señor Jesucristo, porque Él no vino a abrogar, Él vino a cumplir. Por lo tanto, el primer ser obediente a la ley fue el Señor Jesucristo.
Pero la ley también divide a los hombres en pecadores y abominables. Levítico 27-29 dice que si algo es declarado anatema o maldito o abominable, no se puede rescatar, no se puede redimir. Bueno, ahora tenemos cómo el Señor nos ayuda a discernir esto. Y lo pone en el mundo natural, con dos hombres. Le hemos enseñado esta canción a los niños. Dos casitas a orillas del mar. Una casita firme quedó, la otra casita se cayó. Y lo hemos tomado tan livianamente, sin darnos cuenta que el que divide en dos la humanidad es el Salvador. Lo pone en el mundo natural, fíjense. Todo aquel que viene a mí, o sea, va a Jesús y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante o a quién es igual. Es igual al hombre que para edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río con ímpetu contra ella casa llegó, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. O sea, ¿alcanza a escuchar las palabras de Cristo sin hacerlas? ¿Alcanza a escuchar al Señor Jesucristo sin obedecerle? No sé, necesito pensarlo, sereno, porque realmente el ejercicio de la fe termina esta noche cuando me vuelvo a mi casa. Y la semana empieza y tengo que trabajar y hacer todo lo que tengo que hacer y vivir la vida regular que vivo todos los días. Escuchar la palabra de Cristo en la tarde sentado en una iglesia es muy sencillo. A muchos les parece buena la palabra y se gozan en la palabra y les encanta la palabra. Otros no les encanta tanto, pero bueno, de todas maneras la escuchan. Pero eso no es lo que está hablando Jesús. No está hablando de escuchar, está hablando de hacer. Una cosa es lo que te enseñan en la escuela y la otra cosa es lo que te toca hacer en el campo. Entrenan a los soldados para la guerra, pero otra cosa es ir a la guerra. El entrenamiento puede ser duro, el entrenamiento puede ser cansado, fatigado, el entrenamiento puede ser, no sé, ejercido por un sargento maldito. Pero no es comparable a la guerra, ¿eh? Cuando el soldado tiene que sacar hacia afuera ya no el entrenamiento, sino la supervivencia, el cumplimiento de órdenes. ¿Quién es un buen soldado? ¿El que se entrena o el que está dispuesto a ir a la guerra? ¿Qué dice Jesús? Los dos van juntos. El que se entrena y tiene la valentía de ir a la guerra. El otro es una persona que se puede entrenar físicamente en el Army. ¿Podemos entrenarnos físicamente en el Army? Sí. ¿Qué tan bueno es el entrenamiento? Parece que es muy buen entrenamiento, pero el entrenamiento no te hace soldado. El entrenamiento solamente te prepara para ir a la guerra, para salir afuera,
para enfrentar los criminales. Ahí dice si el entrenamiento sirve para algo. Escuchamos a Jesús. Hemos escuchado algunos de nosotros toda la vida sobre Jesús. Las historias, las cosas que dijo, las cosas que hizo, lo que quiere hacer con sus hijos, lo que quiere hacer con su pueblo. Ahora resulta saber si lo que Jesús me dice me afecta todos los días. Me afecta en mi casa, me afecta con mi esposa, me afecta con mis hijos, me afecta en la calle, me afecta cuando enfrento personas. ¿Te afecta que crees en Cristo o no importa si crees en Cristo porque de todas maneras vas a ser como querés? Solo hay dos tipos de hombres, dice el Señor Jesucristo. Solo hay dos tipos de personas y nosotros somos uno de estos dos tipos. Vos sos uno de estos dos tipos, yo soy uno de estos dos tipos. Hay uno que vino a escuchar a Jesús y decidió en su corazón hacer lo que Jesús dice. Es semejante al hombre que toma el tiempo para que su casa esté firme. Pero para que su casa esté firme, tiene que cavar en la roca, tiene que hacer el agujero, pero en la roca. Tiene que poner su cimiento en un sitio seguro y poner todo lo que tiene adentro de esa casa. Toma tiempo, sí, seguro. Hacer un buen cimiento para nuestras casas toma tiempo. Yo vivo en una zona del país donde no se hacen cimientos. Las casas se ponen sobre una base de concreto, sobre la arena, y edifican las casas arriba de ese concreto. Slabs de concretos. Pero no hay pozo hacia abajo. No se necesita hacer un pozo porque abajo hay arena. La Florida es toda arena. No hacemos cimientos. Y cuando levantan edificios de 10, 15 pisos, tienen que hacer pozos en la arena y son totalmente inestables, por lo tanto tienen que hacerlas sobre plataformas de cemento. ¿Qué pasa cuando hay inundaciones? Tienen que ver qué pasa cuando hay inundaciones. No es inteligente poner una casa sobre la arena. Jesús declara que eso no es un acto inteligente. Pero hemos aprendido a vivir así y estamos totalmente expensas de lo que pase abajo. La arena tiene socavones. Y de repente simplemente se caen hacia abajo. Ah, estamos esperando que nuestra propiedad no. Pero algunas sí se van. Y todos los años hay socavones por todas partes en la Florida. Pero ¿saben lo que pasa cuando hay un socavón, una caída del piso? Ya no podemos edificar. Esa zona queda condenada. Esa zona sencillamente queda condenada. Dos tipos de personas.
Uno que busca la roca, el trabajo, la seguridad, lo que no se mueve. Estas son las personas que hacen lo que Jesús dice. Y aparece el segundo grupo, del cual quizás nos tome más tiempo entender. Verso 49. El que oyó y no hizo. El que oyó y no hizo. Dice que es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra, sobre arena, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Nosotros estamos caminando, la humanidad está caminando al borde de un precipicio. La humanidad está caminando al borde de un precipicio. Es compleja la situación. Porque la iglesia dice que siempre tenemos oportunidad para regresar y volver a edificar nuestra casa sobre una roca. Pero el Señor Jesucristo dice que esa oportunidad se da una sola vez. No, esa oportunidad la tenemos durante toda nuestra vida. No, no es cierto. ¿Qué pasa cuando una persona sabe que está robando y sigue robando? ¿Qué pasa con una persona que sabe que está mintiendo y sigue mintiendo? ¿Qué pasa con la persona que sabe que está en adulterio y continúa en adulterio? ¿Qué pasa con el alma que sabe que está codiciando, pero permanece bajo el poder de la codicia? ¿Qué pasa con esa gente? Ya oyó que está mal lo que está haciendo. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no retoma el camino de su vida? ¿Por qué no para y entiende que el tipo de vida que está viviendo no es la que debe? Para la salvación de su alma, no estoy hablando de la parte social, de cómo se ve o cómo lo miran o qué dice la gente. Importa poco lo que dice la gente, realmente lo único que importa para nosotros es qué piensa Dios. Los creyentes que nos rodean se han olvidado de lo que piensa Dios. Solo buscan la aprobación de sus semejantes. En estos momentos tenemos grupos de iglesia en el cual se podrían reunir cualquier clase de personas. Ya no tenemos un parámetro social donde parar la locura del pecado. Ya no lo tenemos. Es muy común en nuestros días pastores que ofician bodas con personas del mismo sexo. No es raro, es cada vez más común. No estoy hablando de la iglesia católica perdida en el espacio, no, estoy hablando de evangélicos. Estoy hablando de nosotros.
Estoy hablando de lo que pasa con nuestra comunidad evangélica. Perdimos contacto con la realidad de la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, fíjense, porque el que pone la norma es el Señor. Estamos en el hombre que oyó y no hizo lo que oyó. La pregunta es, ¿por qué no hizo lo que oyó? ¿Por qué no hace lo que debe hacer? Y Jesús no tiene explicación. No hace lo que oyó porque no quiso. Pero es una persona peligrosa, porque lo único que va a hacer con su casa es ruinas. Va a convertir su casa en ruinas. Para mí la figura es muy elocuente, habla demasiado. Yo vivo en un sitio donde si la tierra se va hacia abajo, lo que hace el Estado de la Florida es condenar el lugar. No puedes hacer más nada ahí. Hace poco pasó en el centro de la Florida. Una casa, dos casas, tres casas. Bueno, declararon los sitios totalmente inhabitables. Esos eran terrenos de alguien, eran propiedades de alguien, personas que habían puesto su vida y su dinero en sus casas y de repente no hay más casa. Vamos a ver lo que hacemos, llenamos el pozo y volvemos a hacer la casa. No, no. La ruina es total. Ahora, eso no es lo que yo pienso. Eso es lo que dice la Escritura. Y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuánto afecta a su alrededor las personas que rechazan vivir lo que Cristo nos pide? ¿Cuánto afecta? ¿Cuánto afecta a la familia? Nosotros pensamos a veces demasiado livianamente, pero rechazar el mensaje que el Señor Jesucristo nos ofrece para redención de nuestras almas nos cambia de categoría humana. Sí, entiendo todo lo que ha pasado en la teología de nuestros días, donde todo queremos ponérselo o cargárselo a la gracia. No, la gracia lo cubre, no, la gracia lo agarra, la gracia, la gracia. Pero se han olvidado que la gracia solamente cubre pecados. Cuanto más alto es el pecado, mayor es la gracia, dice la Escritura. Pecado. Pero no abominaciones. Y no es que la abominación excede a la gracia. No nos equivoquemos. La gracia de Dios es eterna. La abominación no excede a la gracia.
La abominación elimina a la persona que podría haber alcanzado la gracia. No lo excede, lo elimina, que es muy diferente. Satanás no excede la gracia de Dios. Satanás está eliminado de la gracia de Dios. Fue eliminado de esa posibilidad, que es muy diferente de exceder o sobrepasar. Necesitamos corregir doctrinalmente algunas cosas. ¿La gracia de Dios es eterna? Sí, la gracia de Dios es eterna. Y si alcanzamos la vida en los cielos va a ser por la gracia. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y la salvación es un evento eterno. Vamos a vivir como salvos. La salvación no termina acá en la tierra. La salvación sigue por la eternidad. Somos seres salvos eternamente. Esa gracia nos cubre por la eternidad. Oh, entonces quiere decir que la abominación de los hombres sobrepasó la gracia. No. Fueron eliminados de la gracia. Es otra cosa. ¿Cuál es nuestro problema entonces? Tenemos un problema que necesitamos enfrentar. ¿Qué pasa si yo continúo ofreciéndole oportunidad al que ha despreciado el Evangelio? Bueno, primera cosa, hermanos, el Evangelio no es nuestra propiedad, el Evangelio es propiedad de Dios. No soy yo el que digo hasta dónde Dios va. No son nuestras oraciones las que extienden el periodo de gracia de los hombres. Lo que Cristo nos pide para hacer, lo que Cristo me pide para hacer, tiene que ser hecho entre personas que tienen oportunidad para la gracia. Tomen la imagen de la ley porque es mucho más sencillo entenderlo. Si leyeron Levítico, es una buena práctica, tienen que dar una pasada por Levítico. Levítico no tiene ningún tipo de tapujos. Es una lectura para adultos, no es para niños. Todas las cosas que están expuestas en Levítico son para adultos y deben ser entendidas por una mente adulta. Pero hay cosas que el hombre hace que Dios tiene que cortarlos del pueblo. Es muy interesante porque nosotros usamos la palabra cortar y el hebreo usa el término eliminar, término que nosotros tenemos en español y también tenemos en inglés, pero no lo usan en la traducción. No lo usan porque no se les antoja. Será eliminado del pueblo. Toda forma de homosexualidad elimina a la persona del pueblo. Los violadores y secuestradores están eliminados del pueblo.
Un violador no se puede salvar. Nosotros decimos que es pecado. No, la violación en la Escritura no es pecado. La violación te elimina de la posibilidad. Y nosotros decimos, porque se nos antoja, que un violador puede ser perdonado. No, un violador no puede ser perdonado. Dios lo ha eliminado. No es un problema nuestro, es un problema de Dios. Es Dios el que elimina a la persona que toma esa decisión. Todos los que cometen incesto están eliminados. No es un problema sexual, hermanos. No para Dios. Cuando una persona llega a ese lugar y toma ese comportamiento, para Dios no existe como ser humano. No existe como ser humano. Oh, no, pero ¿y la gracia? La gracia está bien, pero para poder acceder a la gracia no debimos ser eliminados por Dios. El que escucha y no hace, trae ruina para su casa. El que escucha y no hace, trae ruina para su casa. ¿Qué significa la ruina en este punto del mensaje de Jesús? Bueno, quizás ahí necesitan un poco de trabajo personal, porque el término ruina se utiliza solo para cuando ya no se puede reconstruir. Ya no se puede reconstruir. Es la misma palabra que se utiliza para desolado. ¿Recuerdan lo que va a pasar en el último templo? Lo que pasa es desolador. Es una abominación desoladora. Es la misma palabra que para ruina, desolar. ¿Qué significa? Bueno, hagan la tarea. Se van a dar cuenta que Dios está diciendo que ya no se puede reconstruir. ¿Una casa arruinada por la desobediencia se repara? No, no se repara. Bueno, son conceptos que obviamente la iglesia no quiere explorar. No le interesa explorar porque tiene miedo a que la gente se vaya, a que la gente no regrese, a que la gente no entienda. Pero es mejor que lo sepamos, hermanos. Porque a veces nos sentimos obligados con personas que no nos tendríamos que sentir obligados. No voy a guardar una actitud de discípulo de Jesús con personas que viven en abominación. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ni siquiera Jesús lo hizo. Jesús no quiso hacerlo. Uno de los capítulos más tristes que hay en el Evangelio lo van a encontrar en el capítulo 8 de Juan.
Porque en el capítulo 8 de Juan van a encontrar que aparentemente algunos judíos habían creído en Jesús. Y Juan lo pone, algunos discípulos, algunos fariseos habían creído en Jesús. Y de repente cuando Jesús se pone a conversar con ellos, les tiene que llamar hijos del diablo. Ellos creían que eran creyentes, ellos creían que estaban escuchando a Jesús. Pero venían de una casa en ruinas, eran hijos de su padre, el diablo. Eran abominables, habían desechado la ley. La ley dice que no debes robar, ellos se robaban las casas de las viudas y los huérfanos. Robaban sabiendo que la ley dice que no robes. Escucharon, pero no hacían. Sabían, pero no estaban dispuestos a vivir. Todavía se pueden salvar. Jesús dice, no, fueron eliminados. No, pero ¿qué pasa si deciden? Ya fueron eliminados. Vivían en una conducta contraria a lo que sabían. Es complicado, hermanos. Entiendo, es complicado. No se quiere hablar sobre el tema. Evidentemente no se quiere hablar sobre el tema. Si exponemos el Evangelio de Jesús a nuestras iglesias, nos quedamos sin iglesias. Así de simple. Si exponemos el mensaje de Jesús en la iglesia, nos quedamos sin iglesia. ¿Saben cuántas personas escuchan y no hacen? Escuchan y no hacen. Eso nos deja en una situación complicadísima respecto de Jesús, porque entonces Jesús ya no es nuestro Señor. Y si Jesús no es nuestro Señor, ¿quién va a proveer nuestra salvación? Porque Jesús es Señor solamente de los que hacen lo que Él dice. Jesús es Señor solamente de los que hacen lo que Él dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Estamos en problemas, solo si no queremos decidir. Decidir es un problema. Dios quiera esta noche Jesús sea nuestro Señor y podamos decirle Señor con propiedad. Él es el proveedor de nuestra salvación. Él es nuestro proveedor de la gracia. Él es nuestro proveedor del perdón que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Llamémosles a Jesús Señor, pero apropiadamente. Hombres y mujeres que hacen lo que Él dice. Vamos a ver. Padre, te rogamos, especialmente en esta hora, que nuestras ideas estén claras, que nuestra mente esté lista a entender, a apropiarse de lo que el Evangelio necesita hacer en nuestros corazones.
Hemos oído mucho de Jesús. Permítenos el privilegio, Señor, de hacer como Él dijo, de entender como Él nos enseñó. No permita, Señor, que seamos lentos a la hora de tomar decisiones, que no nos convirtamos en cómplices de pecados que quizás nunca cometimos. Permítenos mantener nuestra casa limpia, nuestra familia protegida. Danos la fuerza, Señor, espiritual, de llamarte Señor apropiadamente. Bendícenos, Padre, con tu presencia, que el poder que obra, Señor, en tu Espíritu Santo, deje tu palabra sobre nuestros corazones. Por Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una semana por delante. Pasen una buena semana. El Señor sea con ustedes.